Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. Aquí estoy terminando de editar el primer episodio dedicado al sistema de combustible. Nos vemos en unos segundos. Vamos a ver en qué consiste el sistema de combustible. Tendríamos los tanques de las alas, uno en cada ala, y llegarían hasta este tanque intermedio dos tubos, uno de alimentación y otro de venteo. Si aquí llega gasolina y se va llenando, el aire tiene que salir por el de venteo hasta el tanque. Entonces tenemos aquí dos tomas, alimentación y venteo para uno de los tanques de las alas, alimentación y venteo para el otro. Tenemos un sensor de nivel y dos bombas. De las bombas pasaría a este dispositivo, este bloque de aluminio macizo y con 5 orificios, están todos comunicados, de forma que desde cada bomba entraría por aquí, una bomba por aquí, otra bomba por aquí. Estos dispositivos de aquí son válvulas antirretorno, solo dejan pasar la gasolina en este sentido. Después aquí tendríamos un retorno al tanque en este punto, de forma que cuando terminamos el vuelo apagamos las bombas de combustible. En lugar de quedarse presurizada toda esta parte, por esta salida de aquí, que tiene un pequeño orificio, esto no es sección completa. Este dispositivo de aquí lo que tiene es un taladro muy pequeño que permitiría ir aliviando la presión de todo este lado a esta toma de aquí, con lo que al cabo de un minuto o menos ya no estaría presurizada esta parte. En esta toma de aquí, que hay un tapón, pues va el sensor de presión del combustible. La presión de trabajo a partir de las bombas es 43 psi, que son 3 bares. Y en despegue están las dos bombas funcionando por seguridad, o sea, está entrando combustible por aquí, volviendo por aquí una mínima cantidad por el agujerito pequeñito, y por aquí ya iría al motor a través de un filtro de combustible de alta presión, el sensor de caudal de combustible y ya a la bomba de inyección del motor. Y durante el despegue, como he dicho, se conectan las dos bombas durante el despegue y aterrizaje, y en vuelo pues con solo una para tener la otra de reserva. Entre los tanques de las alas y este tanque, por cada línea de alimentación también se va a instalar un filtro normal de gasolina. Y en esta esquina de aquí debajo hay una rosca para enroscar este tubo, que es la válvula, para chequear si en el punto más bajo del circuito, que es este de aquí, hay presencia de agua. Ahora vamos a ver en qué posición va esto instalado y cómo lo vamos a sujetar. Bien, pues la idea es colocar el tanque de reserva ahí. Esta es en la popa del agujero de acceso al fuselaje. La popa con el primer refuerzo, segundo, pues en el tercer refuerzo iría el tanque colocado. Habría que equilibrarlo de forma que quede horizontal, y con 3 puntos de sujeción sería suficiente. Y la válvula, el Check Valve Assist, que es como se denomina esto según esta gente, pues iría colocado aquí con una L, y el filtro de alta presión de combustible iría aquí. Y ya hacia proa el tubo de combustible reforzado para alta presión, que engancha con el sensor de flujo. Así que el siguiente trabajo es diseñar un soporte para que quede aquí bien sujeto el tanque de combustible. Los cables del elevador pasarían por encima. Y este es el soporte que he cortado a base de un retal que ya estaba imprimado. Y ahora lo voy a atornillar aquí. Y así es como quedaría montado. Este es el soporte que he diseñado para el tanque de combustible auxiliar.
y va a estar sujeto en una de las cuadernas a través de este perfil y una L que va a venir aquí, y a un refuerzo en el fuselaje en la base que ahora veremos, que va a ir sujeto en este perfil. Este perfil a su vez va remachado aquí. Lo voy a colocar con pinzas. Iría remachado aquí. Y esto falta hacerle unos agujeros equidistantes que van a remacharse en la base del fuselaje. Ahora lo veremos. El depósito iría aquí encajado. He dejado cierto espacio alrededor para poder meter goma para que amortigue y no roce aluminio con aluminio. Va a ir todo rodeado de goma. Y luego va a ir sujeto con cinchas. Por lo que he dejado aquí este espacio. Aquí para hacer unas ranuras y que entren las cintas de sujeción. Aquí le he hecho el rebaje para que pase el tubo de chequeo de agua en combustible. Y el tanque quedaría así, con los espacios para meter gomas. Y por debajo asoma el tubo. Vamos a ver cómo va colocado esto en el interior del fuselaje. Bien, pues en esta zona de aquí es donde va a ir el depósito. Aquí ya he quitado unos remaches en el refuerzo longitudinal y aquí también, que son los que van a encajar en ese que se ve ahí y en el otro extremo. Y falta hacer remaches equidistantes en esta línea y en este perfil para que quede perfectamente sujeto. Y luego una vez que está sujeto allí en la parte trasera, aquí en la delantera, con estas escuadras, va remachado aquí y aquí. Y quedaría de esa manera totalmente fijado. Finalmente, en la parte de popa del soporte he decidido dejar solamente pestañas en la parte donde están los remaches, y eso me va a permitir doblar ligeramente las pestañas para adaptar el ángulo en el que hay que instalar el depósito de combustible, para que quede lo más paralelo posible a la parte superior del fuselaje. Y al recortar eso, pues he dejado por aquí las ranuras para que pasen las cinchas que van a sujetar el depósito. Ahora voy a desmontar todas estas piezas, las voy a imprimir y las voy a volver a remachar. Ya están imprimadas las piezas del soporte del tanque y voy a remacharlas, todas las que pueda las voy a remachar desde el interior para que la cabeza del remache, la que menos ocupa, esté por la parte de dentro. En algunos no voy a poder, como este, pero bueno, aquí como el tanque tiene una forma curva, no le afectará, no tendrá interferencias. Ahora con cola de contacto voy a pegar estas espumas de Armaflex en las esquinas y en los laterales. Así quedaría con las espumas puestas, y antes de instalar el tanque aquí pues habría que copiar el agujero de desagüe en la parte baja del fuselaje. Vamos a ver de todas formas cómo quedaría el tanque colocado en su sitio. Y así es como quedaría ya sujeto con la cincha tensa que abraza por aquí detrás, no se ve, así. Y luego por estos filos están las gomas. Esta no se ve, pero se ha metido hacia adentro, por el lateral, por el otro lateral, por la parte trasera y por la parte inferior. De forma que no hay contacto en ningún sitio de aluminio con aluminio. Ahora habrá que cortar aquí el sobrante y quemarlo con un mechero para que no se deshaga. Y esta sería la posición así, un poquito más arriba, la posición del tanque, sujeto con la cincha,
y el corrugado del cable ya apartado para que no roce con el tanque. Y solo faltaría ya conectar y fijar, graduar la altura para que quede prácticamente paralelo al techo, un poquito menos para que cuando esté en tierra esté inclinado hacia el desagüe donde se comprueba la presencia de agua. Estoy montando los elementos de la válvula esta de chequeo. El primero que he montado es el codo, para que cuando vea yo que ya el apriete es muy fuerte, dejarlo en esta posición y en base a esta posición pues colocar ya el resto de elementos donde corresponde. Si coloco primero estos y me empieza a costar muchísimo el apriete aquí, tendría que dar prácticamente una vuelta siguiendo con el apriete. Y bueno, en roscas de aluminio prefiero poner sellante, y cuando ya considero que la fuerza es lo suficientemente alta, pues ahí paro. Una vez puesto este codo, lo siguiente son las dos válvulas antirretorno hacia allá. El líquido, la gasolina viene desde este lado. Ya está limpio y ahora loctite y apretar. Bien, pues a excepción de el hueco donde va el sensor de presión, que es aquí, el resto ya está puesto. Yo nunca he usado las roscas estas NPT, que son cónicas, y no es una experiencia que me haya gustado mucho, porque las primeras vueltas, como puede ser esta, las primeras vueltas entran perfectamente. A ver si puedo con una mano. ¿Ves? 1, 2, 3. Va entrando y ahora empieza a costar. Y ahora conforme empiezas a apretar, esto chirría que da miedo. Que piensas que bueno, que esto está entrando mal. Entonces yo no sé si realmente está bien puesto, no está bien puesto. En todas las roscas lleva su sellante. El sellante dice que sella en cualquier posición, aunque el apriete sea a mano. Pero bueno, no es una experiencia que me haya gustado mucho y todavía quedan unas cuantas por poner, incluso en el motor. Ya le he colocado en el soporte le he añadido por el interior tuercas autoblocantes para que esto no se mueva hacia adentro. Y ahora lo voy a colocar en su sitio. Y así es como quedaría fija en esta costilla. Ahora voy a colocar estos elementos, pero los del tanque de combustible. Ya están colocados los racores, en ángulo para que el tubo salga hacia acá y hacia el conjunto que acabamos de ver. Y estos hacia arriba para los tanques de las alas. Y aquí termina este primer episodio dedicado al sistema de combustible. En el siguiente veremos la instalación del filtro de alta presión, del sensor de flujo, del presostato de combustible, etc. Muchas gracias por seguirme, nos vemos en el siguiente, hasta luego.